Primero quiero decir que es una información que la podríamos empalmar muy bien con el homenaje que vos hiciste a Evita con ese discurso, porque hay una parte donde ella creo que dice algo así, que para que no haya más gente que pase hambre en un mundo con tanta abundancia. Exactamente. ¿No? Sí, señor, dice exactamente eso. Bueno, si entonces Evita viviera hoy estaría espantada con este dato, que ayer se conoció un informe y yo decía que me llama mucho la atención, que no lo vi, me revisé los diarios todos, con mucho detalle, y no lo vi. Es una información que sale de un estudio elaborado por 5 organismos multilaterales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, conocida como la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. En conjunto, elaboran un informe vinculado a lo que se llaman inseguridad alimentaria. Y, bueno, hace un informe mundial, ¿no es cierto? Pero es muy amplio y creo que podemos ir al país. El informe dice que entre 2016 y 2018, sí. Repito, entre 2016 y 2018, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria moderada o grave se incrementó en casi 6 millones de personas en la Argentina. Pasó de 8,3 millones en el periodo 2014-2016 a 14,2 millones de personas entre los años 2016 y 2018. Dice el informe, se trata de un incremento de 71%, uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial, junto con Nigeria, Tayikistán, Afganistán, Egipto, Sierra Leona y Botswana. No, ahí evidentemente, Carlos, hay que hacer un pie porque... Paro ahí, ¿no? Sí, señor. Sí, absolutamente. Uno de los más importantes a nivel mundial, el incremento del 71%. ¿Y Nigeria era la lista? Te los leo de vuelta. Nigeria, Tayikistán, Afganistán, Egipto, Sierra Leona y Botswana. Son los países que han experimentado en el mundo índices parecidos de crecimiento de la inseguridad alimentaria en estos años del 2016 al 2019. Y el miedo era convertirse en Venezuela cuando hay una convergencia hacia África, por lo que estás diciendo en la lista. Hay un poco menos que eso. Acá tengo, por ahí si querés lo buscamos, tengo los datos de todo Venezuela, me fijé, le da un poco menos. Pero te puedo decir que el dato además tiene otra particularidad. En el periodo 2014-2016, este dato era del 19,1 y al 2018, esto empeoró un poquito en el 2019, subió al 32,1. Lo que marca una cosa, el 19,1 nos ubicaba por debajo del promedio de la región, de América Latina. Y el 32,1 nos pone entre los países con peor performance. Es decir, que hay incluso comparado con los países de la región, hay un empeoramiento relativo sumamente preocupante. Y acá habría que decir, bueno, pero esto que es producto del clima, tuvimos alguna tragedia, ¿viste? A veces los países son sacudidos por cuestiones climáticas, tenés inundaciones, terremotos, sequías. Esto sucede en paralelo con el presidente diciendo en Japón,
la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y además alimentos sofisticados para los gustos más exquisitos, etcétera, etcétera. Entonces, ese contraste en sí mismo es toda una definición. Y otra noticia que no encontré y que también busqué, una declaración de APIME de ayer que se mete en el debate que se generó por Cuchuflito y Pindonga. Sí. Y APIME sacó una declaración que se titula: Señor Presidente, este modelo económico mata a las pymes. Y entonces hace referencia a que el presidente ayer, hablando de las pymes, dice, refiriéndose a muchos pequeños productores que están muy orgullosos de su trabajo y que quizás no son una empresa grande, pero hacen las cosas bien, con profesionalismo y con mucho amor. En contraste, dice la declaración, con estas palabras, se conoce un informe del Consejo Productivo Nacional, a partir de la información de la AFIP, según el cual desde que asumió la actual gestión, se destruyeron 18.748 empresas en Argentina, es decir, 43 empresas menos por día. Solo en los primeros 4 meses de 2019 se contabilizó el cierre de 5.170 empresas, en particular empresas del sector manufacturero, que es el que genera más empleo de calidad. Se pierden 120 industrias por mes. Y dice, las pymes constituyen más del 99% de las unidades productivas, por lo cual podría decirse que estamos frente a un pymicidio. Pero Carlos, con los números que estás dando de 43 empresas por día, es una empresa que cierra cada media hora. Claro. Señor Presidente, las pymes no necesitamos clase de competitividad, sino políticas de Estado. Un régimen impositivo segmentado y progresivo, no sucesivos parches y persecución a quienes no pueden cumplir. Un sistema financiero a favor de la inversión productiva, no de la especulación. Un mercado interno fuerte, no ajustes recesivos y enfriamiento económico. Un Estado activo que fomente la industria nacional y regule eficazmente el accionar de los formadores de precios y los recursos energéticos. No un Estado gerencial que garantice la política del zorro en el gallinero. Una inserción internacional soberana e integrada regionalmente, no la firma de acuerdos abusivos con grandes potencias dignas de la época colonial. Las pymes necesitamos otro modelo económico, social y productivo, un modelo inclusivo, basado sobre el desarrollo de la industria, la producción y el trabajo nacional, un modelo que no excluya, sino que convoque a empresarios, trabajadores, profesionales, científicos, docentes, quienes hoy se ven expulsados de sus trabajos o ven desvanecerse la obra de toda una vida. Me pareció que palmaba perfectamente con esta nota de la caída del empleo. Y, si querés, la vinculo también con otra información que los diarios tratan, yo diría, con una superficialidad que alarma, que es este dato que se conoció de que la economía creció el 2,6 en mayo y que quebró una racha negativa de 12 meses, cosa que es título, es decir, Clarín, por ejemplo, dice, después de un año vuelve a crecer la economía, pero el empleo aún no repunta. Clarín, Nación, El Cronista, y van por ahí, Carlos, ¿no? Un día. En todos. Sí. En todo. La Nación lo dice parecido, un poco más moderado, curiosamente. La Nación dice, por la cosecha récord y un dólar calmo, la economía creció después de un año. ¿Pero por qué decís que hay una lectura superficial, Carlos? ¿Cómo? ¿Por qué decís que hay una lectura superficial del dato? Bueno, porque ese dato es el producto de... Primero, yo diría, Pablo, se cumplió, sí, que venimos diciendo mucho tiempo, ¿no? Pensaba lo mismo, sí. Los datos del 2018 son tan malos que en algún momento puede haber algún pequeño repunte en el anualizado y dar esa sensación de que estamos frente a una mejoría. Claro, un rebote estadístico, en realidad, ni siquiera es eso, porque cuando mirás el dato es producto de un repunte de casi el 50% del sector agropecuario, la mala cosecha del año pasado y la buena cosecha de este año. Entonces el mayo contra mayo
da casi 50%, y eso después se mezcla con un montón de datos que son todos negativos. La industria manufacturera cayó 6,5%, el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó el 11,4%, mayo contra mayo. Entonces, prácticamente no hay ningún sector del trabajo, excepto el dato del campo, insisto, la sequía del año pasado y la caída de todos el resto de los datos da esa mezcla que en definitiva no produce ningún efecto más que el estadístico, porque cuando mirás incluso el comercio exterior, ves que prácticamente no ha crecido. Vos sabés que el comercio exterior, el dato que aparece en los diarios, es el de el éxito que hemos tenido, porque hemos tenido otro mes de superávit comercial. Pero ese mes de superávit comercial está basado en una muy pequeña, un pequeño aumento de las exportaciones, 1.3, que es la combinación de volúmenes que crecieron un poco y precios que cayeron, y una caída del 20 y tantos % de las importaciones, donde fundamentalmente, como siempre, se destacan las caídas de los bienes intermedios, que son los que hacen al proceso industrial, es decir, máquinas y equipos, repuestos, par, todo eso, que son síntomas de una recesión creciente. Es decir, Carlos, que ni la mejora de la balanza comercial, del saldo comercial, ni la estadística que marca crecimiento de la economía implican, en todo caso, ni generación de empleo, ni mejor en el estar de la gente. Digamos. No solo eso, Pablo. La cantidad de trabajadores registrados cayó en mayo, el mismo mes, 1,8%, al compararlo con mayo del año pasado. Sí, lo estábamos repasando temprano, se destruyeron 180.000 puestos de trabajo de marzo del 18 acá. Claro, es decir, los datos son todos para atrás, pero de manera alarmante. En junio, el empleo registrado del sector privado para el total de los aglomerados urbanos relevados cayó 2.7 respecto a un año atrás. En el interior, dice, la baja fue solo del 1.7%, menos que en el Gran Buenos Aires, donde el empleo retrocedió 3.2 interanual. Todas las ramas de actividad mostraron un menor nivel de empleo que en junio del 2018, con excepción de servicios comunales, sociales y personales, que se mantuvo estable. En el Gran Buenos Aires, por su parte, todas las ramas mostraron variaciones interanuales negativas. Bueno, Carlos, ahí es donde se nota la trampa del título de Clarín. Si la economía creciera realmente, el empleo repuntaría, no se destruiría empleo. Pero la economía también puede crecer, Cintia, en las ramas de muy poco valor agregado, que claro, es la primarización de la economía, y entonces vos podés tener por ahí, es decir, una persistencia de crecimiento del agro, que ocupa muy poco trabajo, muy poco mano de obra, y un crecimiento del desempleo. Y además, como ese agro no está sometido a ninguna exigencia de liquidar divisas y demás, esto también tampoco es un aporte sustancial al problema grave, crónico que el país tiene respecto de el manejo de su posición de reserva de divisa, ¿no? Carlos, te quiero preguntar, sobre eso te quiero preguntar, sí, te quiero... poder cubrir las importaciones. Si la Argentina iniciara un proceso de recuperación de la actividad económica, en el arranque tal vez no lo necesite porque hay capacidad ociosa instalada, pero rápidamente va a haber maquinaria obsoleta que hay que reponer para estar a la altura con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y eso requiere inversión. Dicho sea de paso, la inversión, vos te acordás que íbamos a tener lluvia de inversiones. Sí. La inversión en el último año cayó 17.5.
Es decir, lo único que llueve es acá afuera, pero y para que no haya ninguna duda, en una nota, un informe que ayer apareció del Fondo Monetario, que sale a elogiar las medidas del Banco Central, dice: estos cambios en la política monetaria van a mantenerla en el camino de una inflación decreciente y un funcionamiento sin alteraciones del sistema financiero. Lo dicho ayer, si salen a dar respaldo a todo lo que se está haciendo. Pero hay un parrafito al que se le ha dado poca importancia. Se refirió, dice el funcionario, al recorte del pronóstico de crecimiento de la economía argentina, que pocos días antes apareció en el informe trimestral que hace el Fondo sobre la economía mundial. Se lo divide en un dato global, que luego da datos por regiones, América Latina, y que también se mete con cada uno de los países. Y cuando habla del de la Argentina, dice, y como esto generó polémica, lo digo porque Duhovne salió a darle una interpretación un tanto sesgada, esto que voy a leer es textual: las causas de nuestra proyección hacia la baja obedecen a la caída del consumo interno y las revisiones a la baja del crecimiento de socios comerciales regionales, en particular Brasil. Pareciera que no deja mucho lugar a duda, ¿no? Uh-huh. Digo esto porque toda esta campaña instalada del miedo y del posicionamiento de la democracia de los mercados, es decir, si la gente vota en contra del actual gobierno, los mercados se van a enojar y nos van a sancionar, en el fondo, y es un poco lo que también hoy recoge Calvo, ¿no?, en esas declaraciones que hace, en el fondo lo que hay son dos cosas. Uno, la instalación de esta democracia subordinada a los mercados, que es un retroceso fenomenal, y segundo, el reconocimiento de cómo están operando quienes orientan a las políticas de esos mercados, del propio Fondo Monetario Internacional, con su reconocida intencionalidad de apoyar la gestión de este gobierno por indicación del gobierno de Estados Unidos, e incluso personalizado en el presidente de los Estados Unidos, como han recogido muchos comentarios periodísticos de las últimas semanas. Te muestra que se nos quiere contraponer con el cuco del mercado para que el descontento que la gente tiene por todos esos otros datos que hemos estado dando no los lleve a votar para que esto de una vez se termine y que realmente haya un cambio de rumbo como el país necesita. Carlos, antes de cerrar, te quiero preguntar por el dólar que subió 50 centavos, el aumento de riesgo país y algo que estoy observando, estoy leyendo, venta de dólar a futuro, un poco para frenar el dólar, según interpretación de la gran mayoría de la prensa hoy. Entiendo que se está vendiendo a 54 pesos el dólar futuro a diciembre. ¿Eso significa estrictamente que ese será el precio del dólar a...? No, esa es la apuesta. Es decir, por hacer eso mismo están judicializados los funcionarios del gobierno anterior. Sí. Pero nosotros hemos defendido aquello y como herramienta de política monetaria tenemos que decir que es una herramienta que el Banco Central dispone y puede usar, que es decir, apuesta contra los operadores del mercado, haciendo un contrato. Dice, bueno, para fin de julio el dólar va a estar a tanto, para fin de agosto va a estar a tanto, para fin de septiembre y así sucesivamente, y le vende un contrato. Si es más, el central le paga, y si es menos, el señor le paga al central. Está bien. Entonces, ¿qué está tratando de dar con ese dato? Certeza. Una apuesta de que tiene controlada la situación y que de ahí no se va a salir de esos carriles, que es también lo que dice esa declaración del fondo que yo te leí hace un ratito, que dice estos cambios en la política monetaria van a mantenerla en el camino de una inflación decreciente y un funcionamiento sin alteraciones del sistema financiero. Vuelvo a la pregunta, porque en general tu interpretación o tu lectura de esto ha sido siempre en solitario, pero finalmente correcta. El aumento del 50 centavos del dólar de ayer a hoy es parte del control o de cómo el gobierno va acompañando, digamos, la devaluación.
Sí, es un juego fino, porque como ellos por otro lado hacen un poco de terrorismo con lo que dijimos antes, metiéndole miedo a la gente, el tema en algún punto se les puede ir de la mano, Pablo, pero están muy dentro de las pautas que están fijadas. En realidad, hace una semana, de todos lados empezaron a decir que el tipo de cambio estaba atrasado. Sí. Realmente, si vos mirás este tipo de cambio de ayer y lo comparás con el que había en octubre del año pasado, te vas a dar cuenta que o en octubre estaba enormemente pasada la devaluación que hicieron, sí, o de octubre a acá, si comparás la evolución del tipo de cambio con la inflación, ese tipo de cambio quedó atrasado. Por eso yo el otro día decía, el gobierno se sentó sobre un resorte y tiene comprimido el tipo de cambio para evitar que esto influya en precios, como que ha creado un modelo, que los combustibles se aumentan si cambia el tipo de cambio, que los alimentos aumentan si cambia el tipo de cambio. Y estamos en una época electoral, trata de mantenerlo dentro de determinados parámetros para que esto no le influya en los otros indicadores que hacen al humor social justamente en un momento como este. Entonces es un juego finito. Este valor es un valor que no genera nada, pero como ellos lo acompañan de los mercados metiendo miedo, puede tener un efecto boomerang y se les puede ir de la mano. Por eso apuestan en el mercado de futuro para decirle a los operadores, tenemos, el Fondo Monetario nos dio recursos, tenemos capacidad de fuego suficiente como para abastecer esa mayor demanda y que los números no se nos vayan de cauce. Veremos. Carlos, llegamos a las 9 de la mañana. Lo que no dijimos del título de Clarín es que encierra una verdad, porque dice, después de un año vuelve a crecer la economía, es decir, hace un año la economía no crece. Sí, no, pero es una verdad mentirosa. Sí, seguro, como la analizamos. Y después... Hace un año la economía no crece. Yo lo vengo repitiendo, Pablo me lo ha escuchado decir millones de veces. El año pasado yo decía, son tan malos estos números que el año que viene en algún momento van a tener un rebote y nos van a decir que estamos mejorando. Y seguro que no pasó un huracán, por ahí pasó el huracán Macri, Carlos. Sí, esto es lo que pasa, que esto no cambia si no cambia el modelo. Y esto no es una tormenta ni nada que se le parezca, esto es simplemente la consecuencia inevitable de alguna política determinada que no puede tener otro resultado. Y ojo, si por alguna de esas combinaciones raras ellos tuvieran continuidad, ojo que nos están diciendo que lo único que van a hacer es acelerar más a fondo e ir más en profundidad. Es decir, más de lo mismo pero peor. Más rápido. ¿La seguimos el lunes analizando entonces qué sería más de lo mismo pero peor? Buen fin de semana. Igualmente, Carlos, que tengas un gran fin de semana. Bueno, son las 9 de la mañana y como te digo siempre, le digo chau a un Carlos y le doy la bienvenida a un Roberto, Carlos. ¿Cómo anda? ¿Está bien o qué dice? Buen día. Bien, muy bien, y ahora que lo veo usted mucho mejor, ¿nos vamos a las noticias? Vamos a las noticias, aquí el boletín informativo de Radio Colonia y después tenemos el pase, ¿no? Dale, seguimos con el pase. ¿Cómo suena el top?